En primer lugar, daros la bienvenida al Centro Cultural Provincial de la Diputación de Málaga. Daros las gracias por vuestra asistencia y por vuestro interés en participar y en asistir a un seminario de tanta actualidad y de tanto interés como es abordar los temas que todavía continúan afectando de manera importante a la mujer. Muchos aspectos son los que vamos a abordar en este seminario, aspectos políticos, históricos, el arte o la cultura, y estoy convencida de que con la aportación de tantas mujeres de tanta valía como las que van a participar en estas jornadas, conseguiremos enriquecernos aún más y avanzar en ese largo camino que aún nos queda por recorrer. Hoy tenemos el placer, además, de contar con importantes mujeres que han trabajado de manera importante, han luchado muchísimo para conseguir que la perspectiva desde la que hoy se mide a la mujer sea muy distinta a la que teníamos años atrás, pero eso no quita que todavía quede muchísimo trabajo por hacer, que no podemos bajar la guardia y que tenemos que seguir avanzando en esta línea. En esta mesa vamos a hacer una breve intervención institucional para luego dar la palabra a dos mujeres que son las que realmente hoy venimos más a escuchar, como es Amparo Rubiales y Catalina Lara. Pero previamente, como decía, en la mesa me acompañan la vicepresidenta de la Diputación y diputada de Igualdad, Paloma Alonso, Concepción Coll, del Centro del Profesorado, y Carmen Rosa Torre, que es directora del Instituto de la Mujer y a la que cedo la palabra para que intervenga en nombre de su institución. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Antes de nada, agradeceros vuestra presencia y, como bien decía Susana, a través del título Aspasia, Mujer y Poder, esta tarde vamos a tener la suerte de disfrutar de dos grandes mujeres que van a hablar precisamente de la mujer y sus relaciones con el poder y desde el poder. Decir que, yo lo decía ayer en la rueda de prensa, creo que es fundamental, y desde luego así lo hice y quiero aprovechar esta ocasión para volverlo a hacer, agradecer a la Diputación y al Centro de la Generación del 27 el que le haya puesto nombre de mujer a esta jornada. Decía Aurora Luque que con esto se cerraba una trilogía, pero creo que es fundamental la trilogía de las mujeres de la edad clásica, ¿no? Pero creo que es fundamental que le sigamos poniendo nombre porque se cumplen dos misiones. Una, se visualiza y se da protagonismo a esas mujeres que en su tiempo no pudieron tenerlo. Por un lado fue Pandora, que bueno, como en el mito, por aquello del maligno, pues sí tenía más protagonismo, ¿no? O ha tenido a lo largo de la historia. Pero sí que tanto Hipatia como Aspasia fueron dos mujeres referentes que la visión de la historia, la visión masculina con la que nos han contado la historia y la misoginia de la sociedad ha hecho que pasaran al olvido, pese a que fueron dos grandes protagonistas en su época dentro del círculo que le permitieron tenerlo. Pero creo que es fundamental porque a través de estas jornadas, de estos seminarios, o a través de películas, o a través de diferentes manifestaciones culturales y sociales se ponen de manifiesto, ¿no? Y vuelven a coger el protagonismo que nunca debieron de perder. Y por otro lado, bajo este nombre, también cogemos protagonismo, y lo digo así, las mujeres del presente, ¿no? Empezamos a hablar en femenino y empezamos a ponerle nombre a eso que hace, bueno, que hasta bien entrado la mitad del siglo XX en el mundo y en España hasta hace 30 años, nunca le pusieron nombre, ¿no? Que a la mujer, o a las mujeres, vamos a hablar en plural, a las mujeres y a la actividad que hemos ido ejerciendo en la actividad pública gracias a la Constitución, ¿no? Yo lo decía también, y voy a ser ya muy breve, voy a cortar porque si no me enrollo, lo decía ayer en la presentación, ¿no? Creo que hemos ido avanzando mucho en estos 30 años, que nos queda mucho por avanzar, pero que tenemos que empezar a hablar en femenino, ¿no? Y sobre todo con este tipo de seminarios. Yo, sin más, le voy a pasar, creo, la palabra a Paloma, ¿no? A Concepción. Y vamos a seguir abriendo estos turnos de debate, pero sí que quiero terminar mi intervención volviendo a reiteraros las gracias porque creo que lo rico del debate
es que estemos todos y todas participando precisamente en ello, ¿no? Así que yo sin más le paso la palabra a Concha o Concepción. Gracias. Concha, está bien. Concha. Hola, buenas tardes. Bueno, como ha dicho ella, mi nombre es Concha Col y pertenezco a la Comisión de Coeducación del CES de Málaga, al que estoy representando en esta mesa. En primer lugar, queremos agradecer, mostrar nuestro agradecimiento a las distintas instituciones con las que hemos estado trabajando durante los últimos meses, colaborando para llevar a buen puerto este proyecto, que nos acerca a la ciudadanía y a la cultura. Y que, como comentaba ayer en la rueda de prensa el señor delegado de Educación, don Antonio Escame, supone una herramienta muy útil para el profesorado dentro del plan de igualdad de los centros. Deseamos también agradecer a las personas que participan como ponentes, a la ciudadanía y al profesorado en particular, que hagan posible la reflexión sobre la influencia de la mujer en los diferentes campos que se van a abarcar en este seminario, desde la política al cine, pasando por las ciencias y el arte. Nuestro objetivo final como centro de formación del profesorado es conseguir, a través de este proceso de reflexión y de la experiencia didáctica que expondrá nuestro compañero Víctor Nebro el próximo jueves, que esta formación repercuta en el buen hacer y la práctica docente del profesorado que nos acompaña. Para, de esta forma, incidir en la mejora del aprendizaje de nuestro alumnado y su sensibilización con el tema. Bueno, por último, decir que esperamos que disfrutéis mucho de Aspasia, Mujer y Poder, y que, bueno, que tal como ha estado comentando la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, pues es la última mujer de una trilogía en la que hemos estado trabajando y que es la que nos ha inspirado en estas jornadas. Añadir también al profesorado que tanto mi compañera Mariola Argibay como yo estamos a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis acerca de esta formación. Pues muchas gracias por la asistencia de todos y todas a esta jornada. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que este seminario, que es la 7ª edición ya, lo hacemos conjuntamente Educación, desde Diputación, Cultura e Igualdad y, por supuesto, el Instituto Andaluz de la Mujer, como no podría ser de otra manera, representando a la Junta de Andalucía y las políticas de igualdad. Y lo hacemos de manera transversal desde hace 17 años, además de por todo lo que apuntaba Concha, de sensibilización, de formación del profesorado, además porque a mí me parece que es necesario. Y qué bien que seáis profesores y podéis estar aquí, pero si no fuerais profesores, qué bien que estéis aquí también. Porque la ciudadanía y la sociedad se está perdiendo estos debates. Esto es lo que de verdad nos hace, primero, que tengamos capacidad de observar qué está pasando, cómo está pasando, qué pasa en los ámbitos y cuál es el objetivo desde el feminismo y desde la cultura, visibilizar. ¿Qué pasa con las mujeres en todos los ámbitos? Y hablamos de Aspasia, que fue en Atenas, pero no ha cambiado tanto las cosas. Cambian los escenarios, cambian las circunstancias, se ha mejorado algo, muchas veces en lo formal, pero realmente un cambio estructural no ha habido. De Grecia, de la antigua Grecia, ahora. Decía antes Carmen Rosa que hace 30 años han cambiado algunas cosas, sí, pero realmente el poder, tal y como se concibe desde su esencia, no ha cambiado tanto. Y además de que yo soy lega en filosofía, pero me encanta, creo que me da claves de entender el mundo en el que vivo y las cosas que pasan. Yo, además de haceros este saludo y esta bienvenida, que como profesores y profesoras sensibilizadas venís a esto, daros la bienvenida como personas que todavía os interesa esto. Quiero también dar la bienvenida a unas personas, unas mujeres poderosísimas que están en la primera fila. Unas de ellas van a intervenir en la mesa, vais a tener oportunidad de escucharlas, otras no, pero han pasado por el recorrido también de Mujer y Poder, a Chiqui Gutiérrez del Álamo, a Charo Perales, están ahí sentadas. Y cuando en la disertación de este seminario vayamos viendo la relación de la mujer con el poder, pues vamos a hablar de sus vidas. Y vamos a hablar de las vidas de ellas y vamos a hablar de las nuestras también. Y vamos a hablar de cualquier vida, de cualquier mujer, porque el poder no solo es el poder político. El poder es estar en la toma de decisiones en condiciones de igualdad.
Y eso todavía no se ha conseguido. Tenemos el poder formal, pero no el poder real. Y cuando se dice esa frase, hemos conseguido la igualdad real, pero tenemos que conseguir la igualdad efectiva. Significa que la igualdad formal, el papel lo tenemos, pero la realidad es otra. Y es otra muy sutil, no es una realidad que nos ponga resistencias desde una estrategia para que eso sea así. No, pero el patriarcado se viste de muchísimos trajes y se pone muchísimas caretas, a veces algunas paternalistas incluso, y tutorizantes y utilizando incluso el afecto. Ya antes a lo mejor eran otras claves, para en realidad decirte que estás en el poder pero no tienes poder. Y eso nos pasa a las mujeres en los centros escolares, en los campos de dirección. Eso pasa en un claustro a la hora de dirigir y organizar un equipo. Eso nos pasa en política, eso pasa en la ciencia, eso pasa en las artes. Y por eso tiene sentido ese seminario, porque le ponemos palabra y decimos lo que pasa. Punto. A partir de ahí ya trabajaremos cada una desde nuestros intereses en el campo que nos interesa y como consideremos. Pero es hacer un diagnóstico de la realidad, de todas las realidades de las mujeres, la mujer y poder. Me parece apasionante el tema, como veis. Dicho esto, bienvenidos un año más y seguiremos trabajando en ello. Gracias. No puedo evitar. Bueno, pues sigo en línea apasionada. ¿Bajamos esto? Sí. Sí, porque antes... Se me ha olvidado nombrar a mi Pilar Oriente, que también está ahí. Que además es el primer año que no está aquí conmigo. Tengo a mi derecha a Amparo Rubiales. Yo voy a decir algo que dije ayer en la rueda de prensa y que sé que impactó, pero lo digo porque lo pienso. Yo creo que la invisibilización que la historia, quien la ha escrito, ha hecho de las mujeres, es violencia de género. Yo creo que la violencia de género es atentar contra el derecho de una mujer a participar, a opinar, a estar, a compartir los espacios de forma igualitaria. Eso también es violencia de género. Es una forma de violencia de género. Desde luego no te lleva a la muerte, pero te produce mucho estrés. Es violencia de género. Invisibilizar a las mujeres y su aportación al mundo es violencia de género. Y en mayor o menor medida tengo a mi lado a una gran mujer que ha pasado por un proceso político. Yo os voy a leer todo el currículum de forma muy rápida, sin meterme en grandes datos académicos, para que si os hagáis una idea en el tiempo de la entrega de muchos años de su vida a estar en política y lo que eso supone de aprendizaje, de recorrido, de saber, de crear saberes, de dar saberes. Y bueno, creo que ella es un referente de mujer que ha pasado por todo y que puede hablar del poder con un poder impresionante. Yo antes pensaba, Amparo, digo, si tuviéramos aquí a un hombre con la categoría y el currículum que yo tengo aquí de Amparo y de Catalina, tendríais escoltas. Y han venido tranquilamente. Lo has tenido. No, pero ahora, imagínate, esto estaría así. Es que vivimos el poder de otra manera. Bien, pues Amparo Rubiales Torrejón es nacida en Madrid y tiene 2 hijos. Se licenció en Derecho por la Universidad de Sevilla y es doctora en Derecho. Profesora de la Universidad de la Facultad de Derecho en la Universidad de Sevilla. Concejala, y aquí ya empezamos la carrera política, concejala en el Ayuntamiento de Sevilla, delegada de Sanidad y Propiedades, vicepresidenta de la Diputación Provincial de Sevilla y presidenta de la Comisión de Cultura, parlamentaria por Sevilla al Parlamento de Andalucía en las primeras elecciones, consejera de la presidencia del primer Gobierno andaluz, primera y única mujer, secretaria general para las relaciones con el Parlamento de Andalucía, secretaria adjunta del Parlamento Socialista, senadora por Sevilla en las legislaturas del 86 al 89, portavoz de la Comisión de Justicia y de Autonomías, presidenta de la Comisión de Autonomías, elegida nuevamente concejala en el Ayuntamiento sevillano y fue portavoz del Grupo Municipal, diputada nacional y nombrada después gobernadora civil de Sevilla y delegada del Gobierno de Andalucía. Obtuvo de nuevo el acta de diputada en las elecciones de marzo del 96 y ha sido secretaria general adjunta en la dirección del Grupo Parlamentario Socialista. Formó parte de las comisiones de Justicia, Administración Pública, entre otras. De nuevo volvió a ser diputada por Sevilla y fue vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados en la legislatura del 2000 al 2004.
Ha sido miembro de la Unión Interparlamentaria Mundial y presidenta de los grupos parlamentarios de amistad con Italia, Grecia y Argentina. Consejera del Consejo Consultivo de Andalucía hasta el 2008. Y en la actualidad, con todo ese bagaje, es abogada, asesora jurídica de unos grupos, miembro del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide y consejera de Estado desde enero del 2008. Tiene todo tipo de condecoraciones, de la Medalla de Plata de la Guardia Civil, Medalla del Mérito Aeronáutico, del Orden del... Tiene el premio Clara Campoamor, que otorga el Partido Socialista en Sevilla, y el premio especial Meridiana por la Igualdad de la Junta de Andalucía. Publicaciones diversas, libros, revistas y artículos, fundamentándose sobre todo en la organización del Estado y la igualdad entre hombres y mujeres. Ha impartido cursos, seminarios y conferencias sobre distintos temas, pero se ha especializado sobre todo en el de la igualdad entre hombres y mujeres. Y a finales del 2008 ha publicado un libro que es Una mujer de mujeres, sobre la vida de las mujeres españolas a través de su propia vida, que presentó en Málaga en su día, aquí en el Ateneo, y tuvimos el placer de estar. Pero sobre todo se considera una feminista y una socialista, y yo doy fe de ello y vosotros lo vais a comprobar en este momento. Te doy la palabra, Amparo Rubiales. Muchas gracias, Paloma. Muchas gracias, Paloma, y muchas gracias por haberme invitado a estar una vez más en Málaga. Cuando has leído, Paloma, en mi currículum, que solo demuestra lo mayorcísima que soy, y que también he tenido la fortuna, que a la que me referiré ahora, de poder haber hecho muchas cosas. Pero cuando leía lo de que he sido, que no me acordaba, y es verdad que lo he sido, presidente del Grupo de Amistad de España-Grecia, que eran unos grupos de amistad que existían entre los Congresos de los Diputados y el Parlamento griego, digo, pues de ahí debe venir lo de Aspasia. Por eso os habéis acordado de mí. El espíritu de Aspasia ha surgido de las ruinas de Atenas y ha dicho que me llaméis a mí. Y ha sido una suerte que eso sea así, porque eso me permite estar en Málaga con muchísimas de vosotras, algunas de las cuales voy a nombrar, pero el inconveniente de nombrar, Paloma, es el mismo que te pasa antes a ti. Bueno, yo voy a estar con mis amigas, con Carmen Gago, que es mi amiga sevillana malagueña, es una sevillana que la ha robado Málaga y se ha venido, nos la ha robado Málaga y se ha venido a vivir aquí. Mi amiga Charo Peral, a la que conozco de hace muchos años, muchísimos años, en política. Empezamos en política en la clandestinidad, cuando todavía no había libertad ni democracia en este país, fijaros los años que tenemos. Y mi amiga Chiqui Gutiérrez del Álamo, que he vivido también algunas batallas juntas, en este caso en Sevilla, porque Chiqui era parlamentaria andaluza, ha sido muchos años, ha sido la parlamentaria andaluza que más años lo ha sido en el Parlamento andaluz hasta este momento. Lo comentaron el otro día en un libro que presentó sobre las parlamentarias andaluzas. Carmen también ha sido parlamentaria andaluza, Charo ha sido gobernadora civil de Almería cuando yo fui delegada del Gobierno. Yo fui delegada del Gobierno y tuve 4 mujeres gobernadoras civiles, entonces no eran subdelegados, se llamaban gobernadores civiles. Hoy no hay ninguna subdelegada del Gobierno y el delegado del Gobierno es un hombre. Algunas diferencias hay con esto de que el poder lo detente una mujer. Charo también estuvo conmigo cuando fui consejera de la Presidencia. Y luego está mi amiga Pilar Oriente, a la que efectivamente también quiero mandarle un abrazo de cariño, de amistad y de fraternidad y desearle tan buena vida como la que ha tenido antes, y estoy segura que va a ser así, porque las que creemos en las cosas, Pilar, estemos donde estemos, las vamos a hacer. No sé si ha venido María Luisa Balaguer, pero si no, también la recuerdo como otra gran amiga. Y a Catalina Lara, que me une el que, aunque os ha dicho Paloma que yo he nacido en Madrid, porque efectivamente mi DNI pone que nací en Madrid, yo tendría que haber nacido en Montoro, que es donde Catalina nació. Y yo tenía que haber nacido en Montoro porque mi padre estaba de juez en Montoro. Lo que pasa es que fui la mayor y mi madre se fue a dar a luz a Madrid, a una clínica. Y entonces yo tengo en el carnet de identidad Madrid, me ha dado muchísimo coraje toda mi vida. Con mi hermano, el segundo, hizo lo mismo, pero ya después con el tercero y el cuarto se cansó y tienen en su DNI que son de Montoro y nos da muchísima envidia. No obstante lo cual, pues nos sentimos mucho más montoreñas y sobre todo sevillana y andaluza, porque llevo toda mi vida en esta tierra. Y en Málaga he tenido la fortuna de venir muchísimas veces, entre otras cosas por razones políticas y además por razones de amistad, porque amigas como Chiqui, como Charo y ahora Carmen, que pues no se tienen muchas veces en la vida. De Chiqui siempre he dicho que es de esas amigas, y ella lo sabe que lo digo siempre,
de Chico Tierra del Alma, que de esa amiga, es que yo puedo estar años sin hablar con ella, pero cuando la veo es como si la acabara de ver el día anterior. O sea, no tenemos que contarnos nuestra vida, ni empezar por el principio, ni nada de nada. Y bueno, pues esa fortuna tengo hoy de estar aquí, que me hayáis invitado y que me permitáis hacer con vosotras una reflexión en torno a la mujer y el poder político, dentro de un ciclo que se llama Aspasia, Mujer y Poder. Y cuando reflexionaba en torno a lo que os decía, fijaros cómo hablamos de mujer y poder, o del poder de las mujeres, y no hablamos nunca, ni se hace ningún ciclo sobre hombre y poder, o el poder de los hombres. El poder de los hombres es todo, o sea, todo el poder es de los hombres, todo el poder es masculino, el poder de las mujeres no existe, y entonces, pues sí, todo el poder lo tienen ellos, y por tanto, nosotras hemos tenido que ir arrebatando, conquistando, ganando a pulso parcelas de poder. Parcelas de poder que nos han hecho, que me voy a centrar al poder político, pero que le ocurre exactamente igual a cualquier ámbito del poder al que nos podamos referir. Pasa en el poder político, que es el que yo al que yo me voy a explicar ahora, pasa en el poder económico. Bueno, en el poder económico, ¿para qué os voy a contar? Las fotos que ahora estamos viendo todos los días de los directores de las grandes empresas españolas, la economía, la dirección de las grandes empresas, ahí ya la ausencia de mujeres sigue siendo absolutamente clamorosa. Luego, la pequeña y mediana empresa, como siempre, ya empiezan a aparecer las mujeres. Y si son las cooperativas, ni os cuento. O sea, todo lo nuestro es como lo micro, lo pequeño. Lo grande es para ellos, aunque hagan después las crisis económicas, provoquen las crisis económicas como la que estamos viviendo, pero por lo visto de eso no son responsables, pero no les ocurre absolutamente nada. Pasa igual en el poder en las explotaciones agrarias, que yo no he sabido nunca casi nada de agricultura, ni lo sé ahora mismo, pero ahora, a raíz de la aprobación del anteproyecto de ley, de la ley de explotaciones agrarias, te queda pasmada de enterarte de que el 71%, más del 71%, cerca del 80% de la titularidad de las explotaciones agrarias son varones. Y eso no quiere decir que no las exploten luego conjuntamente los hombres y las mujeres, pero los titulares son solo los varones, que por eso se va a hacer una ley de cotitularidad compartida de las explotaciones agrarias para que las mujeres también puedan pasar a ser titulares de esas explotaciones. Y pasa con el poder cultural. Yo pertenezco de las miles de cosas que formo parte y que pertenezco de mujeres, y ahora os contaré por qué esta preferencia mía por el mundo de la igualdad de género, la igualdad de oportunidades, o de la igualdad entre hombres y mujeres, pero formo parte de un grupo que se llama Modernas, se me ha olvidado, bueno, que lo preside Laura Freisa, que está hoy en Sevilla. Bueno, pues da igual, estas cultura y mujeres y cultura, algo así, se dedican a repasar en las páginas de los culturales de los medios de comunicación que aparecen todos los domingos, pues cuando viene bibliotecas de hombres ilustres, bibliotecas de personas, de escritores ilustres, sale una mujer frente a 10 bibliotecas de hombres ilustres. Pero bueno, premios Cervantes, mujeres ha habido 3, si se saben, premios Nobel, pues ha habido 4 y se conocen, en la Real Academia de la Lengua hay 5 con nombre y apellido, en fin, así, yo estoy en el Consejo de Estado, ya somos 5 mujeres, cuando yo llegué fui la tercera y me decía uno por la calle: oye, Amparo, pero eso del Consejo de Estado no es un cementerio de elefantes. Digo, mira, hombre, pero ahora va a ser de elefanta. Vamos a empezar a conseguir que sea de elefanta, pues ya hay 3 siglos ocupando el Consejo de Estado y será un cementerio, pero bien que os gusta. Y el titular, me hicieron la entrevista esa que hacen en El País en la última página y el titular era así: Amparo dice que va a ser un cementerio de elefantas. Le sentó muy mal a los hombres porque decía elefantas y no les gustaba la palabra porque seguramente no existe en el castellano hasta que la inventemos y la hagamos nuestra. Y después a los consejeros de Estado porque les dije que estaban en el cementerio de elefantes. Pero a mí el que me lo había dicho no le parecía que era ningún insulto. Pues bien, y en cualquier cosa, o sea, que en cualquier faceta de lo que es el poder, pues no existe la presencia, no existe el poder de las mujeres. No existe el poder de las mujeres porque hay una escisión, desde mi punto de vista, que acortando mucho y haciendo muy resumido el tema, una escisión que arranca en la construcción del mundo moderno, en la construcción del mundo contemporáneo,
del libro El contrato social desde la Revolución Francesa, pero sobre todo desde la formulación del contrato social por Rousseau. Rousseau escribe el contrato social que está construyendo las bases sobre las que se van a establecer las relaciones en una nueva sociedad en la que ya se les reconoce el derecho de ciudadanía solo a los hombres, pero se reconocen por fin los derechos. La Revolución Francesa, que es la cuna de la libertad, la igualdad y la fraternidad, donde queman a una mujer porque se hace la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y queman a una mujer porque reclama los derechos de la mujer y de la ciudadana, pero en ese hito histórico fundamental en la vida de las mujeres, que es la Revolución Francesa, se produce esa enorme escisión que conocéis todas y sabéis entre lo público masculino, lo privado femenino. Esa escisión es una escisión que han pasado ya 2 siglos y pico y seguimos todavía con esa escisión a cuestas, porque todavía lo que nos sigue pasando, eso que decimos, que nos quejamos de que la igualdad sigue siendo una igualdad real, no una igualdad legal, pero no real ni efectiva, y la igualdad o es legal o es real o no es igualdad, pues eso que ocurre nos sigue ocurriendo porque todavía arrastramos las consecuencias de aquella escisión. Pero aquella escisión tiene unas consecuencias brutales en todo el mundo del poder, y por tanto en el mundo del poder político, por supuesto, igual que en el resto de los poderes, porque el poder es masculino, la historia la han hecho los hombres, la lengua la han escrito los hombres, la vida la han hecho los hombres, y nosotros hemos tenido siempre un poder subalterno o subordinado. Esa escisión, esa ruptura, ese no reconocimiento ni siquiera de la condición de ciudadana nos ha hecho que a lo largo de toda la historia no hayamos tenido que hacer otra cosa que pelear por conquistar parcelas de poder. Porque el poder no lo hemos conseguido y el poder no es todavía un poder nuestro. No tenemos todavía poder propio, sino que tenemos poder delegado por los hombres. Pero, bueno, tenemos que empezar por pelear por conseguir la condición de ciudadanas. Dice, mire usted, yo quiero también tener el derecho de ciudadanía. Yo quiero también tener el sufragio, yo quiero tener también el poder votar, porque si usted no me reconoce la condición de ciudadana, no me puede reconocer el resto de los demás derechos. La ciudadanía es una condición necesaria, aunque no suficiente, pero necesito ser ciudadana para poder reclamar derechos políticos, derechos civiles, el resto de los demás derechos. Bueno, en conseguir el derecho de voto, el derecho de ciudadanía, se tardaron 80 años aproximadamente, varía según los países de un lugar a otro, pero aproximadamente el voto se consigue para las mujeres después de la Segunda Guerra Mundial, y en Inglaterra se distingue entre mujeres según que sean casadas o no, porque una de las cosas que no les cabía en la cabeza, cómo podía tener la mujer casada derecho al voto distinto del marido, ¿cómo va a poder votar una mujer distinto de su marido? Eso era imposible, y en muchísimos proyectos de ley de reconocimiento del voto se decía a las mujeres sí, viudas o solteras, pero las casadas no, porque ¿cómo podía? Decir, bueno, ¿y qué va a hacer una mujer? ¿Tendrá que votar lo mismo que el marido? ¿Cómo? Bueno, pues eso que os parece que nos parece ahora una cosa absurda, era algo absolutamente normal. 80 años se tardó en conseguir el derecho al voto. Decía que se consigue básicamente después de la Primera Guerra Mundial en unos países, en Inglaterra, en Alemania, en Rusia, aproximadamente, y en otros después de la Segunda Guerra Mundial. Me estoy refiriendo a Europa. En los dos casos es como reconocimiento, como agradecimiento de los varones a lo bien que nos habíamos portado las mujeres en la guerra. Entonces, como nos habíamos portado muy bien en la guerra, pues ahora nos reconocen el derecho a votar y en ello nos peleamos. Nos peleamos ridiculizando a las mujeres que en películas tan simples y tan sencillas como Mary Poppins, acordaros de la madre de Mary Poppins, la madre de los niños de Mary Poppins, que es una sufragista, y bueno, y la pintan como una locuela que no está dedicándose a sus niños porque está todo el día preocupada con eso del voto, con una banda que la ponen aquí, y muy ridícula frente a esa Mary Poppins tan fantástica y tan maravillosa. En una película ingenua que no tiene ninguna intención, pero como forma parte de ese subconsciente colectivo en el que hemos vivido y nos han educado durante siglos, pues pasó eso. Bueno, hace un siglo, y ese artículo lo escribió Catalina Lara y yo lo tengo guardado y lo conservo, pues este año, este curso,
se haya cumplido el primer centenario de que la mujer, el primer centenario que la mujer ha podido acceder a la universidad. Antes accedían, como se ha contado, de Concepción Arenal, aunque dicen que eso no está nunca probado, que tuvo que asistir a las clases de Derecho vestida de hombre porque no podía entrar vestida de mujer, y las acompañaban y entraban solas por una puerta distinta y entraban con un bedel y las sacaban para que no se mezclaran con los hombres. Del reconocimiento del derecho al voto en países como Francia y como Italia después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos, concretamente en Francia en el año 45, el año en el que yo nací, y yo no soy un diplodocus. Luego, no es algo tan lejano, o sea, que es que está ahí casi como quien dice. Es el primer derecho político básico y fundamental, sin el cual, pues ya me contaréis, no hubiéramos podido hacer nada. Bueno, pues eso ha costado. En España hace 80 años que se consiguió el derecho a votar, como sabéis, en la Constitución de la Segunda República, por Clara Campoamor y por la minoría socialista, que hizo posible, también con divisiones en su seno, porque Prieto no estaba de acuerdo con el derecho al voto. Había 3 mujeres en el Congreso de los Diputados, como sabéis muy bien: Clara Campoamor, que fue la que consiguió que ese derecho fuera posible; la malagueña Victoria Kent, que se opuso a que se reconociera el voto a las mujeres, no en sí, sino porque la idea era que estaban bajo la influencia de la Iglesia y del clero y que iban a votar en contra de la República porque iban a ser muy conservadoras, lo cual no le hacía pensar que había también muchos hombres que eran analfabetos, conservadores y que también tenían la influencia, pero las mujeres sí, ellos. Y después, más tarde, se incorpora Margarita Nelken, pero no está Margarita Nelken cuando se vota en las Cortes el derecho al voto en el Congreso. Margarita todavía no tenía el acta de diputado porque tuvo problemas con la condición de ciudadana que tenía, era de origen argentino, y no vota. Pero Margarita Nelken, que era la socialista, porque las otras dos eran una republicana y la otra republicana radical, cuando Margarita Nelken se incorpora, que es la única feminista de las 3, feminista potente, Margarita Nelken también estaba en contra de la concesión del derecho al voto de las mujeres. La única que lo tuvo clarísimo desde el principio, pero tan claro que si alguna vez tenéis tiempo, queréis y podéis, os recomiendo que os leáis Mi pecado mortal, el voto femenino y yo, que es la parte autobiográfica que Clara Campoamor escribe sobre su batalla del derecho al voto, que es casi como una novela policíaca de la intriga que se va produciendo en torno a las votaciones, como se produce. En la primera hay 3 votaciones del derecho al voto en el Congreso de los Diputados, y de las 3 votaciones, una la gana por 70 votos, la primera; la segunda la gana por 40 votos y la tercera por 4 votos de diferencia. Si llegan a meterla otra vez más a votación, y cada vez buscaban un subterfugio para ver cómo conseguían evitarlo, si llegan a votar una vez más, se pierde. Bueno, después tuvimos 40 años de vacaciones forzosas, desgraciadamente, en este país, hombres y mujeres. Después, con la llegada de la democracia, las mujeres participamos en la consecución de la democracia, en la transición a la democracia, y no queríamos quedarnos otra vez fuera de la historia. Queríamos participar también en la nueva formación de la historia de España. Y ha sido también dificilísimo. Fue muy, muy difícil. De la primera legislatura, bueno, primero estuvimos en el 6,5% de representación de mujeres en el Congreso de los Diputados y en las Cortes Generales. Y os digo el Congreso de los Diputados y el Senado porque son la parte simbólica, que son los órganos de representación de la sociedad española, donde reside la soberanía popular, y por tanto son el emblema de representación de lo que es la ciudadanía, lo que es la sociedad en la que vivimos. Pues hemos estado estancados en el 6,5% hasta la aprobación de la cuota en el año 88. Estábamos en el 6,5%, incluso con retroceso de entre el 77 y el 79, con retroceso en el número de mujeres, hasta el punto que una mujer, que también hay que recordarla ya, porque ya estamos formando parte de la historia, que es Carlota Bustelo. Carlota Bustelo fue diputada socialista en la legislatura del 77 y no quiso volverlo a ser en el 79 porque habían bajado la representación de las mujeres en los partidos políticos, incluido el suyo, que era el Partido Socialista. A partir en aquellos años empezamos pues, a construir la libertad, a construir la democracia, y nos dimos cuenta, a participar en la elaboración de la Constitución, que decía, que tiene 2 artículos importantísimos, que si María Luisa Balaguer ha llegado porque no se ve, es la que más sabe de estos 2 artículos de la Constitución: el 14, que establece el principio de igualdad
y el 9, que obliga a los poderes públicos a que remuevan los obstáculos que impidan que la igualdad sea posible. Entonces, claro, dice el principio de igualdad, la igualdad no, la concepción de la igualdad para los liberales no es la misma que la concepción de la igualdad ahora. Entonces, la igualdad lleva intrínsecamente unida a ella la igualdad y la no discriminación, porque si tú eres igualitario, pero no eres también discriminatorio, la igualdad no se consigue. Entonces, ahí empezamos, y además tan es así que nuestra Constitución dice a continuación, o dice antes en el 9, obliga, como os he dicho, a los poderes públicos a que remuevan los obstáculos que impidan que la igualdad sea efectiva. Con lo cual, la Constitución está diciendo que la igualdad es no discriminatoria y que, por tanto, hay que quitar los obstáculos que impidan que la igualdad sea real posible. En el principio de igualdad nadie lo discute en teoría, nadie lo discute, nadie se atreve a decir estoy en contra del principio de igualdad, como nadie se atreve a decir hoy que está en contra de la libertad, o sea, esa cosa, porque son socialmente mal vistas y sería rechazable, como nadie se llama racista, aunque luego después ocurren las cosas que ocurren. Pero teóricamente el principio de igualdad, sobre el principio de igualdad hay un acuerdo social sobre su aceptación, sobre el de la no discriminación no ha habido ni hay acuerdo social todavía. Esa ha sido siempre una frontera, una barrera que ha dividido, que nos ha separado al conjunto de la sociedad, a los hombres y a las mujeres dentro de las propias mujeres también, entre posiciones más conservadoras o menos. Que no todas las mujeres conservadoras están en contra de la no discriminación, como habéis visto en el Parlamento Europeo. Las conservadoras españolas son más peculiares en esto, de estar en contra de las cuotas, porque dice que solamente tienen que estar en política las mujeres que valgan. Digo, toma, ¿y ellos no? Pues se supone que tenemos que estar en política, se supone que tenemos que estar en la universidad, se supone que tenemos que estar en todo, todos, hombres y mujeres, que valemos, todos. Pero vamos, nosotras no tenemos que probar la validez siempre, toda nuestra vida. Cuando han nombrado a alguna mujer para algo, dicen, ¿tú estás segura de que se vale? Cuando nombran a uno para algo, nunca te preguntan, ¿tú estás segura de que se vale? Cuando se hacen las listas, dicen, ¿tú estás segura que esta vale para la lista? Cuando lo ponen en la lista a uno, no te pregunta a nadie. O sea, ellos nacen con el valor puesto, se les supone. Nosotras tenemos que demostrarlo. Bien, pues teníamos que demostrarlo, teníamos que probarlo, éramos conscientes de que teníamos una Constitución que tenía 2 artículos como esos, y decíamos, pero hay que cumplir, igual que había pasado con el derecho al voto, sabíamos que el derecho al voto era una condición necesaria, pero no suficiente, y de pronto nos damos cuenta que tenemos ya el artículo 12 y el artículo 9, pero que son también necesarios, pero que tampoco son suficientes, y que hay que hacer que esos artículos sean reales y efectivos. Y empezamos otra guerra que llevamos 30 años en ella y todavía no hemos conseguido ganar. No hemos conseguido, porque la igualdad todavía no es real. Y luego contaré algunas cosillas o algunos apuntes de ella. Por cierto, no he mirado que ahora empecé y soy de las que hablo por los codos y me puedo pasar. Bueno, pues empezamos a pelear por esa igualdad en el poder político. Y peleamos para que hubiera cuotas de representación en los partidos políticos. Nosotros al principio, me refiero a la militante del Partido Socialista, conseguimos en el año 88, cuando era secretaria de Igualdad, Matilde Fernández, voy a tratar de poner nombre a todas las mujeres, como han dicho antes, las mujeres somos invisibles también, y por eso no hemos escrito la historia, porque la han escrito ellos y no aparecemos. Pues Matilde Fernández era la secretaria de Igualdad, que entonces no se llamaba así, se llamaba Secretaria de la Mujer del PSOE, y con Matilde y un grupo de mujeres de su generación peleamos para la consecución de la cuota del 25%. Tuvimos oposición propia, ajena y medio pensionista. Tuvimos absolutamente la oposición. Nos decían de todo, pero los primeros que nos decían de todo eran nuestros propios compañeros de nuestro propio partido, y nos decían mucho más los de fuera. Nuestros compañeros nos dirían de todo, pero lo conseguimos. Conseguimos la cuota del 25%. El Partido Comunista, que entonces era Partido Comunista todavía, también lo ha apoyado siempre y lo apoyaba. La izquierda siempre lo apoyaba y la derecha no. Luego ha tenido una ventaja la cuota, porque la cuota, que todo el mundo estuvo tan en contra de ella, permitió que en el Congreso de los Diputados y en el Senado se pasara de una representación del 6,5% a una representación del 14%, o sea que casi se dobló. Y hoy la representación en el Congreso y en el Senado es prácticamente paritaria, un poquito menos porque en el Parlamento andaluz es paritaria, porque en el Parlamento andaluz hay listas cremalleras, pero en el Congreso y en el Senado solamente es la paridad, que como sabéis es 40-60, pero está rondando el 40%,
que es un buen cambio en 30 años de vida. 30 años de vida gracias a las medidas de acción positiva, a las medidas de no discriminación que se fueron adoptando en el mundo de la política. Porque efectivamente en el mundo de la política es donde más visible se ha hecho la presencia de las mujeres, frente a lo que ocurre, por ejemplo, con el mundo de la empresa. En el mundo de la empresa, como os acabo de decir, en el mundo de la gran empresa, como os acabo de decir, la presencia de las mujeres directivas, pues en los consejos de administración no está todavía rondando el 10%, no llega todavía al 10%, estamos rondando el 10%, a pesar de que hay una ley para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres que obliga a que las empresas tengan en los consejos de administración, se les da un plazo de 8 años, que están en ello, que las estamos forzando, que hay ahora las consejeras independientes para que puedan empezar a formar parte, que hay grupos de mujeres organizando y trabajando también por la presencia de las mujeres en el poder económico y empresarial, pero ahí estamos mucho peor que en el terreno de la política desde el punto de vista de la representación. O sea, nosotras hemos logrado, desde el mundo del poder político, hemos logrado mucha más presencia. Pero el hecho de que hayamos logrado mucha más presencia no quiere decir que tengamos mucho más poder. Y es así, aunque me digáis, pero bueno, y es verdad, o sea, en el partido en el que yo formo parte, en el que yo milito, pues en Andalucía hay gobierno paritario, y hubo gobierno paritario en el primer lugar de España. El Parlamento andaluz creo que era el tercero o el cuarto con más mujeres de toda Europa, detrás de los nórdicos, básicamente. Mucho más tenemos que Francia y que Italia. O sea, que políticamente hemos hecho un avance absolutamente espectacular en la representación y la presencia de mujeres. Hemos tenido un gobierno paritario con José Luis Rodríguez Zapatero, con 2 mujeres vicepresidentas, la vicepresidenta primera, que la política, que María Teresa Fernández de la Vega, feminista a carta cabal, feminista histórica, reconocida, confesa y convicta, y Elena Salgado, la vicepresidenta económica, que también es feminista. Elena, y lo ha sido siempre, y yo he estado con ella en muchísimas reuniones y tertulias de mujeres. Bueno, y ahora puede que tengamos una mujer que sea candidata a la presidencia del gobierno, pero vamos, por lo menos se habla, y es ministra de Defensa, es decir, que tenemos mujeres con poder. Os he dicho, en el Consejo de Estado ya estamos 5, en la Real Academia, que no tiene que ver con la política, pero también hay ya 5, es decir, en los grandes centros de decisión ya hay mujeres ocupando espacios de poder político. Sin embargo, os decía al principio que no tenemos poder propio, que el poder sigue siendo un poder delegado por los hombres, porque el poder que nos dan, incluso a las vicepresidentas, las ha nombrado un hombre, que es el que tiene los poderes. Cuando se reúnen el Comité Federal de mi partido y dicen, van a reunirse los varones con B, que son esos que son los que tienen los 17 que tienen el poder del partido. Pues los 17 que tienen el poder del partido tenemos una baronesa con B, que es la de Cantabria, no podía ser más chico, y es muy amiga mía, Lola Gorostiaga. Pero pues, bueno, hemos conseguido una. Pero el poder real, el poder cierto, es todavía masculino, porque todavía es un dedo el que te pone y te quita. A mí me han dicho muchas veces, pero ¿cómo es posible que tú digas eso? Que has aguantado más que un buzo o más que un martillo en manteca en esto de la política. Y es verdad, o sea, yo he tenido muchísima suerte. Nosotros hemos hecho cosas, sí que yo hemos ido a reuniones con los dirigentes de nuestro partido a decirles, queremos que haya más mujeres en las listas. Y nos decían, ¿verdad, Chiqui? Nos decían, ay, Amparo, Chiqui, qué pesada soy, siempre las mismas. Y no, lo que nos decían eran siempre los mismos. O sea, que es que nos dais los mismos nombres siempre, porque esa es otra cosa que les gusta mucho en la política y en general. Yo estoy hablando del poder político. Una vez que tenemos la cuota, después, como sabéis, pasamos a la paridad. La paridad se formula en la Convención de Atenas y es el 60-40, que ningún género tenga más del 60 ni menos del 40. Hoy, con la crisis de gobierno en Andalucía, no se hubiera podido nombrar a una mujer consejera de Gobernación en lugar de Luis Pizarro, porque se hubiera roto la paridad en sentido contrario. Por eso ayer, cuando salía Viviana en las quinielas, yo les decía que no. Hombre, se podía haber roto, porque con tantas veces que lo han roto ellos, pero bueno, legalmente no se podía romper. Pues llegamos a la democracia paritaria, que nos han ridiculizado 500 millones de veces. Nos decían, ¿y eso de la democracia del paritorio qué es? Porque en vez de paritaria, pues era del paritorio. Pero bueno, pues siempre el poder ha sido un poder
no un poder propio. Bueno, conseguimos la cuota, conseguimos la paridad y tienen que aceptar la cuota y la paridad, porque bueno, la hemos conseguido a base de pelear y a base de tener razón, y razones, y no descansarte de una y ir a otra y que te dijeran eso. Qué pesada eres. ¿Y tú por qué te dedicas a esto si tú no lo necesitas? Yo llevo yendo eso desde hace ni se sabe la de tiempo. ¿Por qué te dedicas a esto si tú no lo necesitas? Precisamente porque yo he sido siempre una mujer excepción y no quiero ser una mujer excepción. He querido siempre ser una mujer cuota. Yo fui la primera y única mujer, como os han dicho, consejera de presidencia del gobierno andaluz. Fui la primera y única y última gobernadora civil de Sevilla. Ahora mismo soy la primera andaluza en el Consejo de Estado. Llevo toda mi vida siendo la primera. Y estoy muy contenta porque he tenido esa fortuna y ese privilegio. Pero desde el primer momento he dicho, yo no quiero ser mujer excepción, yo quiero ser mujer cuota, porque quiero que esto que me ocurre a mí le ocurra a otra. O sea, estas posibilidades que yo he tenido la tengan también más mujeres. Porque desde el primer momento que yo empecé a tener conciencia de las injusticias del mundo en el que vivía, fui consciente, valga la repetición, de que la mayor de las injusticias, la más gorda y la más grande, es aquella que tenemos en función del sexo con el que nacemos. Porque entonces ni siquiera se hablaba de género cuando yo nací. Pero solamente porque nacías con una determinada condición de hombre o de mujer, te venía determinado cuál era el papel que tenías que jugar en la vida, sin que tuvieras libertad para poder elegir, porque te habían dicho que tu espacio era el privado, que tu espacio era el doméstico y que de ese no te salías. Y esa injusticia atravesaba todas las clases sociales. Efectivamente, la sufren más quien menos tiene y la sufren menos quien más tiene, pues como todo en la vida. Pero la sufren todos de alguna manera. Le pasa a todas, y le pasa lo de la falta de poder propio, o la falta, como te decía al principio, en la política, en la economía, en la cultura, en cualquier ámbito de poder, en cualquier aspecto de poder de la sociedad, en la universidad. Sí, Catalina va a hablar de la ciencia, pero en la universidad hay más universitarias que universitarios hoy ya en Andalucía. Hay muchísimos más catedráticos que catedráticas. Rectora hay una en Andalucía que se la conoce y se sabe, porque en toda España se sabe que hay una rectora, porque es que hay una rectora. Y queremos dejar de ser noticia, no queremos saber cuántas mujeres hay porque ya vamos a ser iguales. Bueno, pues hay muchas universitarias, hay muy pocas catedráticas, hay ya unas poquitas más titulares y hay, bueno, ya del personal de administración y servicios, ni os lo cuento, ahí son mayoría de mujeres. Y es todo, es una cosa que dice, ¿cómo es posible que todo nos cueste y nos haya costado tanto? Vuelvo a retomar el que hacen los hombres cuando aceptan en la política el que la cuota primero y la paridad después es una realidad que ya existe. Pues ¿sabes lo que hacen? Algo que muchas sabéis. No consolidar el liderazgo de mujeres. Para no consolidar el liderazgo de mujeres, ¿qué se hace? No se mantienen. Entonces las renuevan. Entonces la renovación de los partidos políticos, eso el TEMIS, la Asociación de Mujeres Juristas, después de cada legislatura hace un estudio de la renovación en el Congreso y en el Senado, sobre todo en el Congreso, y que son unos estudios fantásticos, donde prueba, desde el punto de vista estadístico, a quién afecta la renovación. Siempre afecta la renovación. Rejuvenecen y feminizan con mujeres. De paso, las ponen jóvenes y además, para hacer las dos cosas, para bajar la edad de la institución que se trate, y para feminizarla, mujeres. Y a las siguientes las cambien. Entonces, ¿qué ocurre? Que consolidar presencia y liderazgo de mujeres cuesta 3 veces más que le cuesta a un hombre. Y no hay muchas menos líderes femeninas o lideresas femeninas porque es mucho más difícil. ¿Y por qué es más difícil? Porque el poder no es propio, porque el poder no lo han dado y porque hemos tenido que pelearlo y porque tenemos que arrancarlo. Y porque después, además, nos ocurre eso que os decía de la escisión que da origen a esta separación, a la escisión rusoniana, a lo público y lo privado. Esa escisión la hemos roto y hemos dicho, a lo largo de estos 40 años, hemos dicho, no, se acabó la escisión y vamos también a incorporarnos al mundo de lo público. Hemos peleado para conseguir todas las posibilidades, todo para las mujeres, desde lo más importante o más básico, que es la maternidad y el derecho a decidir cuándo se quiere ser madre, cuándo se puede ser madre,
hasta lo más, por decir algo, que es en la política o la empresa o la pintura o lo que sea. Pelear por ser visibles en la sociedad. Pelear porque entiendan que no somos ningún colectivo. Porque se dice, el colectivo de las mujeres, pero ¿cómo el colectivo de las mujeres? Yo cuando dicen alguna vez, oye, el colectivo de las mujeres tienen representación, digo, ¿y el colectivo de los hombres? O sea, nosotros no somos ningún colectivo, no somos ningún colectivo marginado. En nuestro seno hay muchos colectivos con problemas de marginación, como en el otro colectivo. O sea, hay dos colectivos, el colectivo masculino y el colectivo femenino, colectivo de los hombres y el colectivo de las mujeres. O hay dos partes de humanidad, la humanidad masculina y la humanidad femenina, los hombres y las mujeres. Y, por tanto, los problemas que después se dan de marginaciones, de raza, de sexo, de religión, de pobreza, no sé qué, se dan igual en las dos. No se dan igual. Son peores las que se dan en el género femenino porque culturalmente, de ahí la palabra género, culturalmente y socialmente se producen una cantidad de circunstancias que nos obligan a que todo nos cueste más. Porque hemos decidido incorporarnos a lo público, porque hemos decidido tener poder político, porque hemos decidido tener poder social y hemos dicho a lo público que es nuestro y hemos ocupado lo público. ¿Y sabéis qué hemos hecho? Llevarnos como el caracol la casa a cuesta. Y vamos con lo público y a lo público con la casa a cuesta. Mientras que la incorporación de los hombres a lo privado ha sido infinitamente menor que la incorporación de las mujeres a lo público. Las mujeres hemos entrado a saco en lo público, a todo el saco que nos han dejado, pero que nos han dejado mucho. No nos han dejado mucho, hemos ganado, hemos conquistado mucho, porque hemos peleado por mucho, y ellos, el de lo privado, les cuesta más a contar. Termino ahora mismo, termino en 5 minutos. Termino en 5 minutos con una anécdota y con una reflexión. Entonces, yo he dicho, eso que os decía de la universidad, o lo que os decía del poder político, es lo que se denomina, lo que en el feminismo sabéis que denominamos el techo de cristal, que es eso, como ese techo invisible que dice, ¿y por qué cuando llego a la universidad o llego a la administración son todas funcionarias, las que escriben a máquina, y luego ya a medida que va subiendo en la pirámide social va decreciendo la presencia de mujeres? Eso se ha llamado el techo de cristal. Bueno, pues además del techo de cristal hay otra cosa que la reflexionamos el presidente de la Junta, Pepe Griñán, y yo, porque cuando yo escribí el libro al que hacía referencia Paloma al principio, se llama Una mujer de mujeres, y es la historia de mi vida a través de la vida de las mujeres, o la vida de las mujeres a través de mi vida, le pedí yo que me hiciera el prólogo a un hombre, que entonces no era presidente de la Junta, pero era consejero de Economía, y es mi amigo, hace muchos años, a Pepe Griñán. Y Pepe Griñán me pone en el libro que cuando leí la biografía de Amparo me di cuenta que lo que para nosotros, para los hombres, habían sido cosas normales, para ellas habían sido empinadas cuestas. Y entonces le dije yo, Pepe, es verdad, ¿sabes lo que ocurre? Que las empinadas cuestas siguen estando ahí, que es que seguimos teniendo empinadas cuestas. Entonces yo escribo un artículo cada 15 días en el Diario de Sevilla, y aquí también aparece, excepto que sea muy sevillano, entonces me lo quita. En el Diario de Málaga creo que se llama, en el Grupo Yoli, en el periódico, o Málaga Hoy. Málaga Hoy. En el del Grupo Yoli. Escribo cada 15 días y se llama Las empinadas cuestas. Y escribo solo y exclusivamente porque yo me lo he autoimpuesto sobre género, sobre igualdad, sobre mujeres. Solo, soy la única. Y me lo he impuesto yo el tema. Y me dicen algunos, tú no haces artículos, tú no eres articulista, tú eres propagandista. Digo, pues mira, ¿sabes una cosa? Que cuando leo la página en la que escribo, digo, todos habláis de todo. Todos opinan de Wikileaks, de la dimisión de Luis Pizarro y del otro y de Maya. Yo, como la primera, sé de esos temas. Pero qué poco escriben de lo que yo escribo. Qué poco escriben de que las mujeres árabes están peleando en la calle todos los días en las manifestaciones para conseguir libertad en sus países, y cuando están haciendo los gobiernos provisionales las están volviendo a dejar fuera. De eso no se habla, de que están en Libia matándolas, y matándolos sí, pero a ellas también. Pero cuando se vaya el dictador Gaddafi, que ojalá se consiga y pronto, sin muertos, ya veréis cómo ellas no están en el poder. Bueno, pero al margen de la desgracia de Libia, ha pasado en Egipto y ha pasado en Túnez. En Egipto han estado las mujeres en la plaza y en la calle peleando.
Y ahora el gobierno provisional que se ha hecho en Egipto y en Túnez, pues no hay mujeres. Porque es que el poder no es cosa de mujeres, es que el poder es cosa de hombres. Y por eso hablamos de las mujeres. Y sigue habiendo empinadas cuestas. La primera, la más brutal, la peor, el terrorismo machista, que es la violencia contra las mujeres, que es terrorismo. La brecha salarial, la menor población activa, el lenguaje, que no tengo tiempo de hablaros de él, pero eso es para escribir, bueno, para hablar. Por ejemplo, los colegios profesionales, todos los colegios profesionales se llaman de abogados, de médicos, de arquitectos. Yo tengo una pelea porque no quiero formar parte del colegio de abogados, porque no soy abogado. Bueno, pues nada, se llaman todos abogados. ¿Y sabéis cómo se llama el de enfermeros y enfermeras? De la enfermería. Porque como allí la mayoría son enfermeras, pero como hay enfermeros, ellos ¿cómo se van a llamar colegio de enfermeras? Y se llaman colegio de la enfermería. Ahora, el de abogado no se puede llamar de la abogacía. El de farmacéutico dice que siempre se ha llamado así. Me dice, siempre se llama colegio de abogados. Amparo, digo, hombre, claro, porque que antes no había mujeres abogadas, pero es que ahora hay más mujeres abogadas que hombres. Y además hay una palabra en castellano preciosa que se llama abogacía. ¿Por qué no se pueden llamar los colegios profesionales? Y las escuelas universitarias, la escuela, bueno, tantas y tantas otras cosas que quedan por resolver. No sé si me... Bueno, y de la maternidad y de todo lo demás. Yo solo quiero deciros una cosa, que yo no tenemos más objetivos. Bueno, deciros algunas cosas que pueden pareceros pueriles, pero que son necesarias, que creo que a este auditorio no hay que repetirlo, pero que el feminismo no es lo contrario del machismo, por favor, que es justamente lo opuesto, que el feminismo dice, no, es que tú eres feminista y yo soy machista. No, perdona, es que no es que el machismo pretende la dominación del hombre por la mujer y el feminismo pretende la igualdad del hombre y la mujer. O sea, que es que no son. Y ahora mismo hay una corriente que no tengo tiempo de contaros, pero que otro día he escrito en El País sobre ella y otro día hoy os pido ya que me invitéis para venir, que es el neomachismo, que es la nueva forma de ser machista. Yo creo que como he tenido la fortuna de poder haber tenido la posibilidad de tener acceso a la educación y a la formación cuando las de mujeres de mi generación no tenían la posibilidad, y puesto que sigue siendo un problema real y cierto, que las mujeres de hoy en día siguen teniendo los mismos problemas de otra naturaleza y de otra manera, pero las mujeres hoy, las mujeres se educan y se educan más o menos en igualdad, se educan en igualdad porque hemos quitado de los libros de texto los ejemplos sexistas, que también lo hemos tenido que pelear, porque hemos logrado la educación mixta, todo eso ha habido que pelearlo. Pero cuando se incorporan al empleo y tienen hijos, se vuelven a dar de bruces otra vez con la desigualdad de la vida, o cuando entran en política, o cuando asumen responsabilidad. Como lo que queremos es simplemente compartir la vida juntos, los hombres y las mujeres, para compartir la vida hay que compartir el poder. Sin el poder compartido, todo lo demás es falso y es mentira. Y la anécdota que os contaba, y con la que termino, muy rápida, que es que me la contaron el otro día y me hizo mucha gracia. Porque es una bobada, pero es definitorio de lo que es el poder de las mujeres o la falta de poder. Es como consecuencia de eso que dicen muchos todavía, o han dicho muchos, de que no, hombre, pues sí, hombre, eso que veo, ¿qué hay? Pues en mi casa quien manda es mi mujer. Que nosotras le decimos, bueno, pues ya está bien, ahora manda tú un poquito en la casa, que yo voy a mandar un poquito fuera. Ahora yo voy a mandar en la Diputación o en el Ayuntamiento. Ahora tú vete a mandar a casa. Pues es a propósito de la jubilación que se está produciendo. Claro, nos jubilamos a los 65 años, o los que se jubilen a los 65 años, y se quedan en las casas los hombres, que han estado toda la vida, es que tiene que ver con la escisión que os contaba al principio, que han estado toda la vida viviendo, trabajando, y no saben qué hacer en un piso cuando se levanta y se jubila. Y decía el otro, la que me lo contaba, dice, y un hombre en la casa estorba más que un colchón en el pasillo. Y la anécdota que me cuenta, auténtica, contada por ella, dice, mira, y este invierno con lo que ha llovido, y todos los días en mi casa, y yo sin saber qué hacer, y me decía, mira niña, hoy voy a ir y te voy a hacer la plaza, voy a ir al mercado. Y dice, venga, muy bien, Pepe, hijo, ve al mercado. Y se levanta y dice, hazme la lista. Ella no ha hecho la lista en su vida, porque ella porque vamos al mercado, como vamos, que tengo que dejar a los niños, que tengo que hacer esto, que tengo. Porque las jóvenes ahora, porque están las abuelas, ahora están las abuelas de mi generación cuidando a los nietos de nuestras hijas. Si no fuera por la abuela, no ocurriría, porque un niño se pone mal y lo primero que llaman es a la madre, que tiene el niño sarampión. En fin, sigo con la anécdota. Se va le dice, hazme la lista. Y allí va la pobre y hace la lista, que no había hecho la lista nunca.
se va. Se queda, ay, mira, voy a hacer algo, lo que quiera. Voy a dar la telenovela, voy a hablar con la vecina. Y de pronto, el móvil. Mari, ¿qué pasa, Pepe? Dice, de judías verdes era 1,5 kilos. Un kilo, Pepe. 1 kilo. Así todo lo que queráis. Oye, las manzanas eran Fuji, verde, mi o golden, no sé qué. Pepe, no sé cuánto. La carne de babilla, entonces el móvil cada 10 minutos. Ya desesperado. Mari, he visto una almeja buenísima, que esto le ocurrió a ella. He visto una almeja buenísima. ¿Las compro? Sí, Pepe. Compra las almejas. Llega, trae las cosas. Mari, ¿dónde se guarda esto? Ah, bueno. Mira, aquí, Pepe. Y la esta, aquí, cariño. Y lo otro, aquí, vida mía. Ella estaba igual de jubilada que él. Habían estado compartiendo empleo remunerado en la calle ambos dos. Se habían jubilado, pero habían estado los dos. Pero era que sabía dónde estaban las cosas. Y ya dice, en el colmo de la amabilidad de Pepe ese día, por aburrimiento, no porque quisiera compartir con ella nada, le dice, mira, voy a hacer yo la almeja. Y dice, vale, ¿dónde está la sartén? Bueno, aquí está la sartén. ¿Y cómo se hace? Cariño, mira, se echa aceite, se cortan los ajitos, dice, y luego se echa perejil. Y va él y dice, ¿dónde está el perejil? Dice, ahí está, no hay. Ah, ¿y no lo has comprado? No me lo has puesto en la lista. Y dice esa mujer, estuve a punto de cogerle en ese momento y tirarle por el balcón. Dice, pero pensé que después de haber estado compartiendo la vida 65 años, ya no merecía la pena. Pues, ¿qué queremos? Que no pase eso, que podamos hacer las almejas juntos y si no hay perejil, pues que se diga que no hay perejil y que no tengamos que hacernos las listas ni para ir al mercado, ni para estar en política, ni para conservar la política, ni para mantener los puestos de responsabilidad, ni para que nos usen como jarrillo de mano, como pañuelo de usar y tirar, porque somos personas con los mismos derechos, las mismas obligaciones y solo queremos, agarrados de la mano, compartir la vida juntos. Y la vida y el poder y la política no podrá ser realmente justo si no dirigimos la sociedad juntos, los hombres y las mujeres. Gracias y perdonadme si me pasa.